Hola, hola, ¿cómo están queridos estudiantes? Gusto de saludarles. En esta cápsula vamos a ver otro de los temas que está considerado por parte del DEMRE y que dice relación con esto, las transformaciones de la sociedad chilena en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. O sea, lo que me interesa que quede claro acá es cómo la sociedad chilena vive un proceso de transformación, consecuencia de las transformaciones económicas acontecidas durante el siglo XIX y de cara a lo que va a ser el siglo XX. Dicho esto, primer tema, consecuencia de la expansión económica. Recuerden que en la cápsula anterior nosotros estuvimos viendo cuáles eran los procesos de transformación económica que vivió Chile, sobre todo desde la década de 1830. Y una cosa importante, Chile va a exportar al mercado internacional, dijimos, materias primas vinculadas a la minería, cobre, plata, una industria interna de lo que va a ser el carbón o una explotación del carbón a nivel interno, y el trigo. Esos son los grandes productos estrella de gran parte del siglo XIX, a los cuales se va a sumar el salitre desde la década de 1880, posterior a la guerra del Pacífico o la guerra del salitre. Todos estos procesos de transformación económica van a tener consecuencias. Por ejemplo, en lo que va a ser la modernización tecnológica. Va a haber un avance importante de lo que va a ser la red ferroviaria. Los ferrocarriles se van a empezar a expandir por gran parte de la zona central. Se va a expandir la línea del telégrafo, va a mejorar la infraestructura urbana, por lo tanto, esa cara colonial que va a tener la ciudad, desde mediados del siglo XIX va a vivir un proceso de transformación y va a haber una mezcla entre este Santiago colonial, en la parte más histórica, pero ese proceso de transformación se va a ir mezclando también con, con una infraestructura más bien afrancesada, como por ejemplo la infraestructura metálica de la estación central que aparece aquí en la imagen, que data del año 1897, y una serie de palacios y palacetes que van a empezar a aparecer en Santiago y que van a ser inspiración de los modelos franceses. En cuanto a las transformaciones sociales, nosotros vamos a tener lo que va a ser la proletarización de la mano de obra. O sea, la gente que viene del campo a la ciudad va a vivir un proceso de proletarización porque tiene que disciplinarse en las dinámicas de lo que es el trabajo. Tiene que cumplir un horario y con ciertas normas, y a eso se le denomina proletarización, sobre todo en la minería. La diversificación productiva en los sectores populares. Voy a avanzar y voy a volver respecto a esto mismo porque me interesa mostrar esto. Cuando hablamos de la diversificación productiva, ese es uno de los procesos de transformación que va a tener la sociedad durante el siglo XIX. Si ustedes se fijan, en el campo nosotros vamos a tener inquilinos y peones principalmente. Y ese inquilino y ese peón que migra desde el campo a la ciudad se va a transformar en los sectores o en las zonas urbanas en un albañil, agricultor, carpintero, costurero, cocinero, herrero, gañán, hilandero, minero, tejedor, panadero, zapatero, entre otros oficios. Estibadores, que son los que echan la carga a los trenes. Entonces, por eso nosotros decimos que va a haber una diversificación productiva en cuanto a lo que son los oficios. Y esa es una transformación importante que vamos a tener en el siglo XIX. La consolidación de un empresariado minero y bancario como consecuencia de este proceso de inserción de Chile en, eh, en el capitalismo internacional. Vamos a tener gente que se enriquece con este proceso y vamos a tener un empresariado que es ese mismo empresariado que va a tener el gusto por lo francés y por el estilo de vida europeo. Y vamos a tener un proceso de migración desde el campo a la ciudad, del cual vamos a profundizar en las diapositivas siguientes. Entonces, nosotros vamos a tener un proceso de migración hacia los centros urbanos. Esto va a generar una urbanización acelerada. Así que esa es una transformación importante de la sociedad. Desde más o menos 1850 en adelante, vamos a tener un paulatino proceso de migración desde el campo a la ciudad, y esto va a provocar ciertos problemas en cuanto a lo que va a ser la infraestructura, porque las ciudades, particularmente Santiago, Valparaíso, Concepción, y ciudades del norte minero como Antofagasta o Iquique,
no van a estar preparadas para recibir esa cantidad de población que llega de manera bastante rápida. Y por lo tanto, esto se va a traducir en una serie de consecuencias sociales que nosotros vamos a denominar la cuestión social, que es el conjunto de problemas que tienen los sectores populares en cuanto a las condiciones de vivienda y en el trabajo. Y también vamos a tener una migración importante hacia fines del siglo XIX, hacia las oficinas salitreras al interior de Iquique particularmente y Antofagasta, ¿ya? Así que esa mano de obra se tiene que disciplinar y eso es lo que nosotros denominamos proletarización. Aquí hay un proceso de cambio también importante. La imagen que ustedes ven ahí corresponde al Palacio Cousiño, y esto está directamente relacionado con el surgimiento de una oligarquía a partir de la inserción económica de Chile en las dinámicas del capitalismo internacional, particularmente consecuencia de la revolución industrial. Y vamos a tener ya más o menos hacia la década de 1830, 1840, 1850, mediados del siglo XIX, el surgimiento de una oligarquía, o sea, aquellos sectores más acomodados de la población, que van a tener una nueva forma de sociabilidad basada principalmente en los estilos de influencia europeos, en el modo de vida, por ejemplo, en las vestimentas, pero también en el gusto arquitectónico. Y el Palacio Cousiño es un ejemplo de aquello y de una serie de barrios que van a surgir en torno a lo que van a ser estos palacios y palacetes. Barrio Brasil, 18, República, la oligarquía chilena va a destinar sus recursos a hacer gastos de lujo, esos son los gastos suntuarios, y en vez de vivir un proceso de modernización respecto a lo que van a hacer las industrias o de inversión, lo que vamos a tener principalmente es un gasto en bienes de lujo y en la construcción de una serie de palacios que incluso cuando llega la crisis del 29, algunos de ellos ni siquiera los alcanzan a ocupar. Vamos a tener también un crecimiento importante de la clase media y entre lo que va a ser la oligarquía y los grupos populares va a estar la clase media. Y la consecuencia de por qué surge este grupo social principalmente tiene que ver con el aumento de la educación pública. Más gente que tiene la posibilidad de ir a los colegios, que se educa y que posteriormente va a estudiar profesiones liberales como médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, van a pertenecer a la clase media gente que trabaja en el sector público, en la industria, militares de rangos medios, es decir, vamos a tener el surgimiento de un nuevo grupo social que en el futuro, a comienzos del siglo XX, le va a empezar a disputar espacios de poder a la misma oligarquía. Y otro proceso importante van a ser esto, que es lo más conocido respecto a lo que va a ser el tipo de vivienda en la cual van a habitar los sectores populares, más conocida como conventillo. Y una cosa bien relevante, la ciudad, dijimos, no está preparada para recibir esta gran cantidad de población. El Estado no tiene una política de vivienda y esto va a generar un negocio bastante lucrativo para aquellos que se encargan de construir conventillos para el arriendo, porque, no, porque hay un déficit de vivienda importante, y estos conventillos van a tener condiciones bastante deplorables de salud, o sea, perdón, de salubridad. Estas viviendas populares van a generar hacinamiento porque la gente vivía en una cantidad de metros cuadrados bastante reducida para la cantidad de familias que era la gente en esa época. Y vamos a tener una serie de epidemias como consecuencia de la insalubridad. Así que en este caso, la mortalidad infantil incluso llegó a ser de 360 niños por cada 1000 nacidos vivos. Y la esperanza de vida para los sectores populares incluso no alcanzó a los 40 años, 32 años en el año 1900. Entonces la esperanza de vida va a ser bastante baja y esto es una consecuencia respecto de lo que va a ser la ausencia de una política de vivienda por parte del Estado. Y la clase política posteriormente este problema no lo resuelve de fondo. Así que el conventillo se va a convertir en la máxima expresión respecto a lo que van a ser las pésimas condiciones de vida por parte de los sectores populares. Y esto es uno de los elementos que nosotros denominamos la cuestión social, que es el conjunto de problemas que tienen los sectores populares
en la vivienda, como ustedes pueden ver acá, y en el trabajo porque no existe una legislación que regule el mundo laboral. Eso va a empezar a manifestarse a comienzos del siglo XX. Pero las pésimas condiciones de vida de los sectores populares generan esta serie de problemáticas que nosotros vamos a denominar la cuestión social. Bien, entonces lo que a mí me interesa, para que quede claro respecto a lo que van a ser unas posibles preguntas de Páez, la inserción de Chile en las dinámicas del capitalismo internacional van a provocar una transformación desde lo social. O sea, el mundo, el ámbito económico y lo social van de la mano. No podemos diferenciarlo. Algunos sectores de la sociedad chilena se van a enriquecer y ese va a ser el empresariado. Vamos a tener a los Cousiño, a los Urmeneta, a los Errázuri, una serie de familias que se van a enriquecer con este proceso. ¿Ya? La migración campo-ciudad va a ser el principal efecto que van a tener este proceso de inserción económica y eso va a derivar en diversificación de oficios y un proceso que también vamos a denominar proletarización, que es cuando la mano de obra se tiene que disciplinar, tiene que cumplir con un horario y con cierto tipo de normas que no existen en el campo. Y en los sectores populares nosotros vamos a tener pésimas condiciones de vida, malas condiciones de salubridad en el ámbito doméstico, particularmente por los conventillos y también por otras tipologías de vivienda, como por ejemplo los cuartos redondos, y la respuesta higiénica a eso van a ser los CITES. ¿Ya? Así que eso en cuanto a lo que me interesa respecto a lo que es la PAES, procesos de transformación social como consecuencia de las transformaciones económicas del siglo XIX. Eso pues, jóvenes, me despido, cuídense, un abrazo y nos vemos en una próxima cápsula. Que estén muy bien.